Esto es lo que se denomina Spring, ¿sí? Esto es por estudios de Wyckoff. Y esto ya te empieza a decir, cuidado, cuidado, que acá están frenando al precio, están testeando vendedores y compradores y el precio puede darse la vuelta. Hola trader, Diego de nuevo por acá. Vamos a ver una operación que tomé después del live de YouTube de hoy, una operación en compra, un largo. Pero lo que quiero destacar en esta operación es cómo interpretando y teniendo una muy buena lectura del volumen se pueden conseguir muy buenos resultados e interpretar cuál puede ser el movimiento del precio. Lo vemos en esta operación y luego en el análisis también quiero mostrarles cómo se comportó en un rango lateral ya cerca del cierre de la sesión de Nueva York de hoy. Hoy es 20 de junio del año 2025. Y también interpretando cómo se comportó el volumen en zonas muy importantes del precio, se puede, no predecir, no es la palabra predecir, pero sí se puede entender cuál podría ser el próximo paso del mercado. Así que vemos la operación en cámara rápida y luego vamos a ese análisis. My guitar, a lesser town. I drew my heart a Lenovo, but I felt things were better now. I belong in your arms. Got a paper cup full of wine. I played a Charles Bridge on the side, with your hand resting under mine. Hope I'm not so out of line. Your point of view, different taste. Walking slow, bumpy pace. Cause you know we can fall in love. This moment's all it takes. Autumn leaves falling down. Suddenly it's over now, but you know we'll fall in slowly. You take my breath away between the sheets. Bueno, para entender un poco en qué situación se encuentra el mercado, hoy en el análisis premercado que hacemos todas las mañanas en el canal de YouTube, de este canal de YouTube, teníamos la siguiente situación. Nosotros vemos una estructura alcista. Esto es gráfico de 4 horas, ¿sí? Una estructura alcista que a partir de este quiebre, y esto lo venimos hablando casi todas las sesiones últimamente porque esta estructura sigue en desarrollo, ¿sí? La tenemos ya en una zona bastante madura a nivel estructural, donde comenzó a lateralizar y hacer las manipulaciones que suelen suceder en esta fase del mercado, que podría ser una distribución o una consolidación, el tiempo lo dirá. Ahora bien, entendiendo dónde se encuentra el mercado en todos estos días, hoy en la apertura, y me voy a acercar un poquito, y ya puedo poner mi cara porque nos vamos a acercar ahí, hoy en premercado veíamos esta situación. Yo había trazado, luego de que alcanzó toda esa zona tan alta, ¿sí? El precio había generado en este punto un doble suelo, que ayer con este movimiento, este movimiento no empezó ayer, sí ayer, logra tomar la liquidez de este doble suelo y, conceptos chartistas, un toque en soporte, 2 toques en soporte, un tercer toque con absorción de liquidez en el soporte de un movimiento alcista muy interesante, ¿sí? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, hoy antes de que abra el mercado esta vela todavía estaba en formación y habíamos dicho que si la vela de apertura terminaba por encima de la línea de tendencia, podríamos estar en presencia de un hermoso patrón de continuación alcista, ¿sí? Formando sobre la línea de tendencia esta figura, que si rompía podíamos esperar quizás un pullback y que el precio siga desarrollando al alza. Y la otra de las posibilidades que habíamos marcado era lo mismo, que si tenemos este alto aquí, y al tener ya un punto que generó un movimiento hasta aquí abajo, que retrocedió hasta este punto, y que volvió a generar un bajo más bajo al anterior, ¿sí? Puedo trazar una línea de tendencia y si esta línea de tendencia que teníamos como una de las posibilidades, que si la rompía y generaba un pullback podríamos encontrar al precio dirigiéndose a zonas más altas, también habíamos dicho que cuidado, que si toca un primer toque acá arriba,
El mismo concepto, pero sobre una línea de tendencia. Un segundo toque aquí y un tercer toque podía dar algún desarrollo bajista en la apertura del mercado de hoy. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Esto sigue siendo el gráfico de 4 horas, voy limpiando. La vela finalmente toca por tercera vez y voy a poner solamente la siguiente vela de 4 horas para que se vea cómo un tercer toque generó una microestructura bajista, la vamos a ver ahora en el gráfico de 1 minuto. Bien, ya en el gráfico de 1 minuto, este punto es el que tocó justamente contra la línea de tendencia. Y esto es muy interesante lo que voy a mostrar, porque lo dije hoy en el live de YouTube mientras todo este desarrollo estaba en proceso. Tuvimos la apertura de Asia en este punto, que generó un impulso, un retroceso y quebró, ¿sí? Y yo había notado que esta situación estructural ya había llegado en el punto donde nos deja el alto más alto, que lo dejó un minutito antes de la apertura de Nueva York, nos deja el alto más alto del premercado, ¿sí? ¿Qué sucedía? Nosotros veíamos una situación de liquidez bastante interesante hacia la izquierda. Vamos a ir recorriendo hacia la izquierda con este triple techo que había acá, ¿sí? Y yo entiendo que mucho trader que va en busca de puntos de liquidez importante, al ver esta situación en la apertura de Nueva York, ahí, acá tuvimos la apertura, ahí, yo entiendo que mucho trader no lee bien las estructuras y piensa que porque hay liquidez el precio tiene que ir sí o sí a buscarla. Bueno, la estructura que ya tengo marcadita acá es la que se topa contra ese tercer toque y hay que mirar las temporalidades mayores. Teníamos una línea de tendencia que son fuertísimas, sobre todo en temporalidad de 4 horas. Teníamos también una estructura alcista ya muy madura en una zona 38.2. Entonces, mucho trader que va a buscar esa liquidez, ahí tengo marcadita la línea de tendencia de 4 horas, la tocó, ni bien la toca, comienza todo un desarrollo bajista. Y lo vamos a ir siguiendo. En este punto podemos medirlo como un primer impulso, un retroceso, un quiebre. A partir de ahí puedo proyectar esa estructura bajista. Llega hasta el 50%, llega hasta el 38,2%, todavía no llegó. Ahora sí, llega al 38,2%, reacciona ahí y siguió bajando hasta la zona del 23 y superando. Bueno, y fíjense qué interesante, yo tengo puesto un indicador del pivot del daily de hoy, ¿sí? Que tuvimos una apertura por encima del pivot y cómo fue fundamental para esta operación. Hoy justamente estuve presente, y creo que algunos lo saben, en un live de YouTube de Blue Trader, muy interesante, operador de un trader de Forex, muy interesante de escucharlo. Y él usaba este indicador y dije, yo lo usaba en un tiempo, y dije, a ver, lo voy a traer de nuevo, a ver qué resultados, y me dio un resultado bárbaro en esta operación, y ahora lo voy a explicar. ¿Sí? Primero que nada, la estructura bajista muy madura, y acá lo que quiero explicar respecto del volumen. Fíjense, abrimos bien para que se vea el tamaño de la vela. ¿Sí? Y esto lo hacen los institucionales, que dicen, no, estructura bajista, tremenda vela roja, esto se va hasta el suelo y va a seguir cayendo. Nuevamente lo mismo, estamos en una estructura que ya está en una zona 23, muy cercana a una zona 0. Y estas son manipulaciones institucionales con que nos dibujan una hermosa vela bajista. Y hay que ver el volumen. Teníamos una media de volumen por acá, ¿sí? Y fíjense el volumen de esta vela bajista. Esta es la primera parte y primer punto a tener en cuenta. Y ya tengo marcadito el volumen ahí. Vamos a seguir avanzando el precio rápido. Interesante ver a partir de este volumen. Esto lo quería recalcar también. Yo tengo que estar pendiente de este alto de aquí. Porque digo, bueno, si rompe este alto, vamos a ver si genera, al ver un volumen de engaño, aquí a ver si rompe alto, a ver si se va para arriba. Y ahí vuelvo a interpretar el volumen. Yo puedo interpretar esta vela roja con mucho volumen como una frenada de toda esta estructura, ¿sí? Que empieza a desarrollar al alza y rompe
el punto estructural importante, el alto más bajo que traiga la estructura. Pero fíjense qué interesante. Perdón. Lo rompe con un volumen descendente. Vamos a seguir avanzando. Tengo que vigilar este alto. Lo rompe. Entonces digo, puedo tener una estructura alcista ya. Es más, incluso puedo dibujar hasta un patrón. Aquí, que rompió, que hace impulso, retroceso y que quiebra. Pero a mí el volumen me está diciendo, no hay fuerza compradora, hay inercia. Acá hubo institucionales. Fíjense la diferencia ahí. Acá hubo institucionales. Acá no hay institucionales, acá el precio sube por inercia. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo. Todavía no llegamos a la operación, estamos hablando de volumen. No puedo borrar esta línea ahora sí. Vamos. El precio sigue ascendiendo. Tenía el VWAP también por este punto. Importante para tener en cuenta. En todo este desarrollo que empezó nuevamente el precio a ascender, desde por aquí hasta ahí, el volumen también viene descendiendo. Desde este punto hasta este punto. El precio sube, el volumen decrece y lo empiezan a frenar. Acá se empieza a ver alza de volumen en una zona de resistencia. Acá tenemos el 50% del premercado y tenemos el R1. A partir del pivot, el R1, que es el primer punto de resistencia, es muy fuerte y era otro dato también para no confiar en esta estructura alcista. Vamos a ver cómo siguió. De haber confiado en esta estructura alcista, que tuvo quiebre aquí, que tuvo quiebre acá, este punto era súper importante, era el punto pivot que le da nacimiento al supuesto segundo impulso, que fíjense que ¡pac!, se venció, no fue. Y ahora viene lo interesante. Vamos a seguir avanzando. Más rápido. Y acá viene lo interesante. Nuevamente, pareciera con mucho volumen que el precio se aproxima a una zona de nuevamente de quiebre estructural, que uno podía entender, bueno, si esto va a irse a la baja, ¿sí? Impulso, retroceso y quiebre generando una estructura mayor, podríamos estar pensando que, sobre todo con la lectura de volumen que hice recién, que no había en este sector del precio tanto interés comprador, que el precio podría romper estructura y sí ahí irse con velocidad a la baja. Miren lo que pasó. Se aproxima a este punto con alza de volumen. Supera esta zona, tomando liquidez del bajo. Y fíjense este volumen correspondiente a la primera zona de frenada. Y lo vamos a dibujar desde aquí. Este punto de volumen. Y que llega hasta este punto de acá. Luego genera un bajo más bajo. Vamos a abrir un poco el gráfico. Genera un bajo más bajo. ¿Sí? Este punto de volumen, esta vela. Y el punto de volumen también se ve actuación institucional, pero con un volumen más bajo al primer volumen alto con frenada en este antes de tomar la liquidez de este bajo. Esto es lo que se denomina spring, ¿sí? Esto es por estudios de Wyckoff. Y esto ya te empieza a decir, cuidado, que acá están frenando al precio, están testeando vendedores y compradores y el precio puede darse la vuelta. Entonces, tampoco me entusiasmé mucho en decir, bueno, entro acá al quiebre y me voy con una venta hasta el suelo, y menos antes de ver esta vela de absorción de liquidez y de ver un spring aquí. Ahora vamos a ver qué diferencia sucede en esta situación y ahora sí nos aproximamos ya a la entrada y a la operación que yo tomé. Vamos a ponernos ahí, así se ve mejor. Fíjense la diferencia. Primero hace la frenada acá, hace el spring ahí, y en este trayecto, acá,
el volumen es decreciente. Muy chiquitito. Ahí. Tengo frenada, volumen decreciente en una pequeña subida, frenada con volumen nuevamente satelital institucional. Ahí. ¿Sí? Vamos a ver, eso ya me daba la pauta o que el precio podía ponerse en rango o si armaba estructura podía darse la vuelta. Vamos a ver qué sucedió. Quiebra, ahora sí, la estructura y fíjense lo importante, yo ya lo tengo marcado. El volumen ahora sí es ascendente, con estas 3 velas que vienen a romper la estructura. ¿Sí? Acá sí se ve volumen ascendente hasta ese punto. Retrocede con una vela, retrocede con una segunda vela que genera un punto más bajo en el retroceso. Y el precio en esta consolidación, el volumen muestra descenso. ¿Cuándo empieza a mostrar ascenso de nuevo? Cuando rompe aquí, fíjense cuando empieza a desarrollar al alza, cómo los picos de volumen empiezan a cambiar, ¿sí? Acá, desde este punto hasta este punto de ahí. ¿Dónde entré yo al mercado? Bien, no lo mostré. En este punto, en gráfica de 15 segundos, yo veo algo muy interesante y fíjense que acá también se ve, ¿sí? Como un patrón de continuación ahí, que lo rompió ahí arriba. Bueno, en este rompimiento fue donde yo ingresé viendo esta situación de volumen, ¿sí? Es donde yo, al ver en 15 segundos una ruptura de un patrón de continuación, entro al mercado en este punto y donde me protejo en el que podría ser, ¿sí?, un buen punto de protección de un pivot que generaría una estructura alcista. Vamos a ver ahí. Fíjense cómo toma esa parte como soporte y el precio desde ahí se empieza a impulsar. A partir de ese punto, como siempre, yo trazo mi proyección de Fibonacci, ¿sí?, donde saco primer puntos de ganancia en el 50%. Siempre me aseguro ganancia en un 50% que coincidía con una zona de resistencia también fuerte. Ahí. Entonces digo, ¿para qué sufrir? Tomamos algo de ganancia ahí. Ahí es donde cierro una parte de la posición. Fíjense que hubo reacción. Mi segundo objetivo, 38.2, unos puntitos antes del 38.2, me da mi segundo objetivo. Ahí. Y dejé correr un último contrato. ¿Por qué? Y esto lo voy a mostrar en gráfico de 30 minutos. Algo muy interesante que sucedió. Le voy a dar un poco de margen. Ahí. Esta es la estructura que trajo al tercer toque de la línea de tendencia. Fíjense qué bien que se ve. Un toque, 2 toques, 3 toques. Esto es lo que mostré antes en gráfico de 4 horas. ¿Sí? ¿Y qué teníamos previo a eso? Bueno, una acumulación. El precio rompió, impulso, retroceso y llegó perfectamente hasta el 38.2, creo que fue también. Vamos a ponerlo así. Perfectamente. 38.2 o menos 61.8, como lo quieran ver. ¿Sí? Ahí. Eso dio el tercer toque, pero no era eso lo que quería mostrar. Lo que sí quería mostrar es que esta estructura alcista, ¿sí?, yo acá uso conceptos de Smart Money, que me dejó este bajo, luego de la acumulación, un order block muy grande, ahí, con un punto de imbalance también muy interesante. Acá tenemos un Fair Value Gap de 30 minutos, muy interesante. Creo que seleccioné mal ahí, ahora sí. Muy interesante. Un order block con liquidez previa, ¿sí?, imbalance y order block. Entonces, ¿qué fue lo que a mí también me llamó mucho la atención? Más allá de lo que estamos mostrando del volumen, fue la acción de precio que se dio acá. Reacción en el order block. Y digo, si este punto de acá es superado, ¿sí?, por acción de precio, si yo entrara en una operación aquí por acción de precio, vendría a buscar quizás un ratio 1-1, me volvería a traer hasta la línea de tendencia, quizás a tomar ahora sí este punto de liquidez tan importante, que yo lo marqué en la temporalidad de 1 minuto, pero acá en 30 minutos miren qué bien que se ve esta liquidez que nunca se la llevó en el día de hoy. ¿Sí? Para los apurados que buscan liquidez, cuidado y lean estructuras, ¿sí?
no había estructura que tenga fuerza para desarrollar hasta este punto de liquidez. ¿Sí? Y ahora esta acción de precio quizás sí pueda hacer que venga a buscar este punto de liquidez. ¿Qué sucedió? Antes de que yo entre en la operación, ya vi la acción de precio más allá del rechazo en el soporte, ¿sí? Y una segunda vela de 30 minutos que también está empujando a este punto de acá. Eso a mí me da por acción de precio idea, y fíjense ahora, ¿no? La tercera vela, cómo sigue superando ahí. Eso por acción de precio a mí me da la pauta, sumado a lo que estoy mostrando, de la actitud de volumen de que el precio quiere seguir desarrollando al alza, y quizás esa sea una de las perspectivas de la apertura de hacia el día de domingo. Hay que estar atento, y a la apertura del día lunes. Volvamos al gráfico de un minuto, ¿sí? Ahí volvemos a lo que fue la operación. Acá saco el segundo target en el 38.2, y acordándome de Blue Trader, hoy a la mañana volví a desempolvar mi indicador de pivot, ¿sí? Que te marca puntos del pivot respecto. Es muy interesante este indicador. Te saca un promedio entre el mínimo de la sesión anterior, el máximo de la sesión anterior y el cierre. Lo divide por 3 y te saca el punto promedio, y ese es el punto pivot de la sesión actual. Y a raíz de eso, con otros cálculos matemáticos, te marca también, ¿sí? Los puntos de resistencia importantes. El R1, el R2, y este R2 es súper importante porque el R2 vendría al 1 a 1 que acabo de mostrar de 30 minutos, pero es un recorrido muy largo, ¿sí? Y dije, ok, si bien llegué al 38.2 y viendo que tenía el R1 muy cerca en este punto, digo, no vaya a ser que venga a buscar al R1 y pueda dejar un contrato corriendo algunos puntos más. ¿Y qué fue lo que vi? Que lo marco en la operación, se ve que marco este order block, sí, que está el inicio del order block. Aquí está un poquito más abajo del R1, y veo que la proyección del 23.6, que es otra proyección importante, también me daba justito antes del order block. En principio tenía la salida por acá, la moví hasta acá, dije por pocos puntos que me dé el target, vamos a ver qué sucedió. Me dio mi último target de la operación, toca el R1, ¿sí? Y a partir del R1 el precio comienza a retroceder. Muy interesante ese indicador. Yo no soy de usar muchos indicadores, soy más bien de acción de precio y de estructuras, pero cuando uno entiende un indicador tan importante como este, entiende estructuras, entiende volumen, que es en lo que estoy basando la explicación de esta operación, es muy interesante. Ahora bien, vamos a ver por último, más allá de lo que fue la operación, qué interesante lo que hizo hoy el precio para entender cómo utilizar este indicador tan básico que muy pocos le dan importancia, y es tan importante el indicador de volumen. Fíjense nuevamente lo que hace el mercado. Primero, con toda la perspectiva alcista que puedo llegar a tener, me dibuja esta hermosa vela bajista, enorme para lo que es la estructura, ¿no? A comparativa de las otras velas, con un volumen satelital importantísimo, llegando a una zona de order lock, por aquí, de un order block de decisión. Fíjense cómo llegando a una zona de demanda, los institucionales intervienen y dicen, mirá cómo nos vamos hasta el techo, hasta el suelo, y lo perforamos. Acá seguramente muchos dicen, no, mirá la vela roja, mirá, bla, 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 entran en venta. Bueno, miren qué pasa. Toca el order block, volumen, frenada 1, frenada 2, ahí. Una vez que tengo esta frenada acá, el precio comienza a subir y vamos a ver la actitud del volumen. En esta subida, hasta este punto de acá, el volumen nuevamente nos muestra descenso. Vamos a seguir viendo. Y después, a partir de esta situación, volumen institucional en una vela, ¿sí? Volumen de frenada por acá. A partir de esa situación y ver luego de la frenada baja de volumen, puedo esperar que lateralice. ¿Y qué hace el precio? Lateraliza, y acá viene lo importante, ¿sí? Vuelve a marcar un doble suelo, perfora, tomando liquidez de este punto bajo, acá, toma la liquidez de este bajo, con una pequeña alza de volumen, ¿sí?
nuevamente. Esto ya me habla de que hay que ver si hay tanto interés de que se siga cayendo el precio. No olvidemos que acá había habido quiebre estructural, sí, que se podría interpretar que si el precio venía bajista, y acá hubo indicio de quiebre, puedan llevar el precio más abajo. El quiebre estructural, aunque sea con mecha, estuvo, ¿sí? Y el pivot que genera ese impulso está por acá arriba. O sea que podríamos pensar, pero interpretando el volumen, siempre me dio a pensar. Vamos a seguir avanzando. Acá ya empieza a haber algo interesante, ¿no? Luego de volumen de frenada, volumen que toma liquidez, generando un bajo más bajo ahí, pero con menos cantidad de volumen. Nuevamente la misma situación. Y ahora al revés. Nuevamente viene a buscar el bajo. Y acá, 10 minutos antes del cierre, entra la volatilidad que entra siempre los 10 minutos antes del cierre, que intenta mostrarnos que no va para abajo, pero vuelve a meterse en el rango, ¿sí? Y miren lo que pasó después. Nos vamos a concentrar en este dato, este punto y este punto. Esto es lo que a mí me habló, leyendo volumen. Uf. Y luego que rompe el rango lateral, hace el pullback, ¿sí? Yo ahí, para tomar una operación, quizás podría haber medido la altura del rango lateral, y si lo rompe para arriba, podemos ir a duplicarlo. Pullback, boom. Donde termina nuevamente en R1, con el VWAP en el mismo punto que teníamos antes con el order block, y ahí tuvimos ya el cierre del mercado, y ahora tendremos que esperar qué es lo que nos depara el día domingo con la apertura de Asia, ¿sí? Y más que nada, sobre todo, lo que sería la apertura de Nueva York. ¿Sí? Perspectivas, bueno, en base a todo lo que estamos hablando, es que el precio pueda ir a buscar el alto que dejó hoy con todos esos puntos de liquidez, ahora que sí vino a hacer cosas interesantes por abajo con lindos retrocesos. Quizás ahora sí el precio quiera ir a buscar esos puntos de liquidez interesantes. Ese fue el análisis de la operación, pero sobre todo me interesó hablar más que nada de volumen, porque hoy el comportamiento de volumen fue de manual, y cuando se presentan estas situaciones está muy buena compartirlas, analizarlas y estudiarlas. Traders, se hizo súper largo el video, nos vemos el próximo. No olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita para las notificaciones. No se olviden que estamos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana horario de Nueva York, en vivo, analizando y operando. Ahí los esperamos y nada más. Nos vemos la próxima. Chao.